Muy buenos días tengan todos. Qué lindo verles en estas mañanas donde cuesta levantarse, ¿verdad? A algunos les cuesta bastante. Nosotros ya estamos acá, gracias al Señor, y nos deleitamos en la presencia de Dios. Amén. ¿Usted se deleita en la presencia del Señor? Quiero saludar también, si me sintonizan acá, a los que nos miran por las redes sociales, pedir que Dios le esté bendiciendo de manera especial a usted y a su familia en cualquier lugar del mundo que usted se encuentre. Abra su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos, en el Salmo número 57. Salmo número 57. Esta semana y la próxima que nos encontremos, voy a ministrar bajo el tema paz y confianza en medio del proceso. En medio del proceso de Dios. Paz y confianza en medio del proceso de Dios. Y hoy estaré meditando este Salmo 57, que David lo escribe cuando está metido en la cueva de Adulán. Y la próxima semana analizaremos lo que sucedió en esa cueva. Hoy solamente veremos el Salmo y la próxima semana nos meteremos en esa cueva. Bueno, yo no desearía estar en esa cueva, pero ahí nos vamos a meter. A ver qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué fue lo que Dios operó en la gente que estaba allí? ¿De acuerdo? ¿Tiene ahí el Salmo? Pero también tiene sus pulmones llenos de fe. ¿Amén? ¿Amén? Ah, no. Hay que sacudirse del frío. ¿Tiene sus pulmones llenos de fe? ¿Tiene su corazón gozoso? Proclamemos esta declaración. Diga conmigo, Dios, para que yo escuche su palabra poderosa. La palabra de Dios es perfecta y convierte mi alma. Es fiel, es recta y alegra mi corazón. Es pura y alumbra mis ojos. Es verdad y me hace justo. Es más deseable que el oro refinado. Es más dulce que la miel del panal. La guardaré y la pondré por obra. Cuando Dios habla por su palabra en su templo. Y el Salmo 119, 162 dice, me alegro en tu palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Paz y confianza en medio del proceso de Dios. Salmo 57. Dice David, metido en la cueva de Adulán, ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Alguien puede decir al Señor, en ti ha confiado mi alma? En la sombra de tus alas yo estaré confiado. Verso 2, clamé al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Se acuerdan aquel canto? Exaltado sea Dios sobre los cielos. Mire dónde estaba, verso 6. Red han armado a mis pasos, se ha batido mi alma, hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Verso 7. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia. ¿Alguien puede decir amén? Grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes
tu verdad. Y otra vez, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria. Y podemos decir un fuerte amén. Bendito sea Jesús. Tome su asiento, por favor. Los procesos de Dios para formar nuestro carácter, para trabajar con nuestro temperamento y así desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, en ocasiones esos procesos resultan dolorosos y difíciles de soportar, pero por cierto no son imposibles de sobrellevar, aunque sí resultan dolorosos y, como afirmé, muchas veces resultan difíciles de sobrellevar. Por cierto que entre más temperamental es uno, más trabajo tiene Dios con nuestras vidas, más tiene que procesarnos. Entre más difíciles somos de carácter, es más necesario que Dios trabaje o que Dios trate con nosotros. Por eso en algunas ocasiones, en algunos tramos de su vida y algunas personas, uno mira que el trato de Dios es uno, otro, y pareciera que uno no sale de la situación, porque entre más complicado tenga uno el temperamento y consecuentemente el carácter, más necesario es que Dios procese nuestras vidas, más necesario es que Dios trabaje con nosotros. Amén o ay, ¿verdad? Ahora, siendo Dios el que está guiando los procesos, es bien seguro que el resultado de ellos redundará en que seamos mejores personas, en que seamos mejores hijos de Dios, en que seamos mejores servidores para el Señor en su obra. Cuando Dios nos procesa, la idea es que nosotros demos un salto de calidad, un salto cualitativo en nuestra vida, de forma que seamos mejores, y de repente, de un pronto a otro, o más que de un pronto a otro, conforme va avanzando el proceso, nosotros seamos ávidos en hacer su voluntad, cumplir los sueños de Dios y el propósito que Dios diseñó para nuestras vidas. Me preocupa entonces cuando se insiste en que nosotros, y algunos púlpitos dicen que nosotros tenemos que alcanzar nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros objetivos, y que dígaselos a Dios, cuando más bien la Biblia lo que enseña es que nosotros tenemos que cumplir el propósito que Dios diseñó para nosotros, no Dios cumplir nuestro propósito. Y por eso, de repente, y cuán tan mal hemos sido enseñados, se necesita y se requiere que Dios nos procese más para que nosotros aprendamos a negarnos a nosotros mismos y asirnos de lo que Dios tiene para nosotros. No es fácil, no es fácil lo que Dios de repente nos llama a hacer, o nos capacita a hacer, o nos invita a hacer, o el llamado que Él nos hace frente a lo que nosotros quisiéramos ser o frente a lo que nosotros quisiéramos hacer. Yo recuerdo leer a Pablo decir: me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico el evangelio. Es decir, Pablo está diciendo: Dios me llamó a esto y me puso como una camisa de fuerza, yo tengo que hacerlo, quiera o no, tengo que hacerlo, para esto me llamó y me preparó. Y los que disfrutamos de un llamado sabemos que quisiéramos de repente hacer otras cosas y quizás estar en otro lugar o desarrollando algunas de las virtudes y los dones que Dios nos ha dado en algún otro lugar, pero Dios, o en alguna otra actividad, pero Dios nos llamó a esto. Y frente a eso uno tiene que declinar en lo que uno sueña. Personalmente yo tengo muchos sueños a los que he tenido que declinar. Ahora mismo he tenido que dejar colgando por ahí algunas ideas, algunos sueños, algunas añoranzas, algunos anhelos que he deseado siempre en mi vida, porque Dios me tiene haciendo lo que me tiene haciendo.
Y de repente, quizá algún día Dios me permita cumplir algunas de las otras cosas para las cuales Él también me ha capacitado. Sin embargo, mientras Él no lo permita o no lo quiera hacer, me es impuesta la necesidad de hacer lo que Él quiere. Porque si dejo de hacer lo que Él quiere, ¿qué va a suceder? El proceso va a ser más grosero, más duro, más difícil. Él nos atraerá hacia Él. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó a Jonás? No sé por qué estoy diciendo esto, no está en mis apuntes, pero me viene al corazón, y cuando algo me viene al corazón yo lo enseño, lo comunico. Jonás quería seguir su propio propósito, su propio ideal. Tanto que tomó un barco que lo llevó lejísimos del lugar al cual Dios le había llamado. Cuando en la Biblia se dice Tarsis, puede ser un lugar geográfico, pero también podría ser una expresión adverbial que diría allá lejos. Como cuando uno dice lo que el viento se llevó, podría significar un lugar muy lejos de la voluntad de Dios o de hacer lo que a mí me da la gana. Y Dios tuvo que traerlo a la centralidad de su voluntad. Ahora, en ocasiones el proceso viene porque requerimos comportarnos a la imagen de Cristo, es decir, Dios quiere que nosotros seamos como Cristo. Entonces tiene que procesarnos para que nosotros vayamos siendo a la imagen del Señor. Es decir, la única forma de comportarnos, de llegar a ser como Cristo, es ser procesados, ser pasados por los mismos y similares aros a los que Cristo fue pasado, a los que Cristo fue llevado, para que nosotros seamos a su imagen. No hay manera de que nosotros seamos como Cristo si no pasamos por los aros que Cristo pasó o por algunos de ellos. En algún momento, dos de los discípulos del Señor trajeron a su mamá muy convencida, la pobre dama, de que si ella le hacía esta petición al Señor Jesús, Jesús se le iba a conceder. Y en medio de aquella multitud ella levanta la voz y le dice: Señor, concédeme esta petición. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres, hija? Permite que en tu reino mi hijo mayor esté a tu derecha y mi hijo menor esté a tu izquierda. Oiga, pequeña petición tenía aquella dama. Y el Señor les dice, no es mío darle una posición a uno o a otro en mi reino, eso es de mi Padre. Imagínese usted. Imagínese que usted llegue al cielo y yo esté a la derecha de Jesús. Eso sería maravilloso. Usted dice: mira al pastor ahí. Y uno así como mirándolos para abajo. ¿Ah? ¿Cómo la vio? No. ¿Verdad? Más o menos es lo que ve el corazón de esta dama y de estos jóvenes. Y Jesús les dijo algo a ellos: no es mío dar esas cosas, pero repite algo, dice: ¿pueden beber de la copa que yo bebo? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? A la verdad, Jesús no está hablando de la copa de vino, ni estaba hablando del bautismo en aguas. Él está hablando de la copa del sufrimiento y del bautismo de sufrimiento. Y entonces Él les dice: en verdad van a beber de la copa con que yo soy bautizado, y van a beber de la copa que yo voy a tomar, dice, y van a ser bautizados del bautismo con el que yo soy bautizado. Para los discípulos, Jesús nunca representó el lugar de placer, el lugar de liberarse de los problemas. Para los discípulos del Señor, Jesús siempre representó el lugar donde fueron procesados en su carácter. En cierta oportunidad vinieron dos discípulos al Señor y le dijeron: Señor, en aquella ciudad no nos recibieron, nos rechazaron. ¿Quieres que oremos al Padre y que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? ¡Ah! ¡Qué poderoso! Que caiga fuego del Señor y los consuma a todos por una oración mía. ¡Wow! Estamos llenos del poder de Dios. Y Jesús se volvió y les dijo: ¿de qué espíritu son ustedes? En otra ocasión, hablando con sus discípulos, en Juan 14, les dice: yo voy a ir a mi Padre. No los voy a dejar huérfanos, luego voy a volver por ustedes.
Y entonces uno de sus discípulos llamado Felipe le dijo: Jesús, muéstranos al Padre y te creemos. Y Jesús se vuelve y le dice: Felipe, tanto tiempo han estado conmigo, 3 años, y no han visto al Padre. Proceso. Tenía que ser procesados. No solo o no significa el hecho de estar en una iglesia que conozcamos al Señor. Significa que hemos empezado un camino en el que requerimos que Dios trate cada día con nuestras vidas y nos comporte o nos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es una manera en virtud de la cual Dios nos procesa para que seamos a la imagen de Cristo. Pero en otras ocasiones vendrá este proceso con ocasión del juicio divino, dada nuestra abierta desobediencia a la voluntad del Señor. Entonces podrá haber un proceso que Dios nos lleva de la mano, como llevó a sus discípulos, y les fue dando a conocer los misterios del reino. Podrá haber otro proceso que viene a causa del juicio, cuando hemos decidido abiertamente desafiar a Dios, retar a Dios. Hemos decidido ofender su santidad y hemos decidido entrar en desobediencia a su voluntad. En uno u otro caso resultamos ser beneficiados si es que aceptamos el proceso y logramos salir perfeccionados de él. Lo que resulta lastimosamente es que algunos deciden persistir en su voluntad propia y terminan siendo desechados como materia prima imposible de moldear. Hace un rato oraba el Señor con cierta tristeza, recordando a las personas que alguna vez ocuparon las sillas que hoy están vacías. Y eso provoca dolor a nuestros corazones. Y me puse a pensar cuánta gente de esa haya sido ya desechada por Dios como materia prima, imposible de moldear. Un día hablando con mis hijas y mis yernos dije: no es posible que tengamos 1,5 décadas de estar persiguiendo a una persona, a otra persona, a otra persona, y nunca aprendió a amar a Dios de propia voluntad. Y llegué a la conclusión que lo que el Espíritu Santo no hizo en los corazones, yo no lo voy a hacer. Pero si esas personas son de Cristo, si es que son de Cristo, porque uno no sabe, vendrá un proceso de Dios por su abierta desobediencia, que ya no será aquel en el que Jesús nos lleva de su mano, sino que será un proceso de juicio en el que Dios tratará ahora sí duramente con el corazón de esas personas. Repito, en uno u otro el resultado es el mismo: que vengamos a ser como Cristo. Permítame desarrollar mi tema. La Biblia utiliza metáforas que se refieren al trato de Dios con el individuo, pero también con pueblos y con naciones. Y de todas esas metáforas, todas ellas tienen que ver con el proceso de llegar a ser un instrumento del cual Dios se sienta orgulloso, un instrumento útil en las manos del Señor. Y una de esas metáforas, tal vez de las más sobresalientes que encontramos en el Antiguo Testamento, es la metáfora de la casa del alfarero que encontramos en el libro de Jeremías. Por favor, acompáñeme a Jeremías 18:1. Él dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. En la Reina Valera dice casa del alfarero, y a mí me gusta más leer casa del alfarero, pero en las otras versiones modernas dice el taller del alfarero. También me gusta la expresión el taller del alfarero. Si usted tiene Nueva Traducción Viviente y Abierta o Traducción Lenguaje Actual, verá que dice que fue llevado la casa al taller del alfarero. Pero aquí dice, ponlo de nuevo: ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces Dios le dice a Jeremías: vaya, visite la casa del alfarero, visite el taller del alfarero, y ahí yo le voy a mostrar algo. Verso 3: y descendí a casa del alfarero, es decir, Jeremías hizo caso, y aquí que él, el alfarero, trabajaba sobre la rueda o sobre el torno. Verso 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano.
y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Él estaba trabajando, ya tenía su vasijita completamente linda, bien hechita, para ser metida en el horno y hacerla un instrumento útil. Y cuando él está trabajando en el último instante, la vasija quebró en 1000 pedazos. Verso 5. Mientras Jeremías está viendo eso, él dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Me parece que no solo el pueblo de Israel es como una masa de barro en las manos del Señor, sino que me parece que cada uno de nosotros también somos barro en las manos del divino alfarero. Es más, hace años acuñábamos una canción que decía: barro en tus manos, ¿se acuerdan? Yo quiero ser, ¿se acuerdan? Y la cantábamos todos los cultos de oración. Yo me acuerdo: barro en tus manos, yo quiero ser. Hoy no se dice eso. Y si tú quieres, puedes hacerme como a tu manera. Hoy no nos atrevemos a decir eso. Pues para eso yo vine a ti. Y yo recuerdo a las hermanas hincadas cantando esto, sonaba precioso. Las hermanas lloraban de colores porque el maquillaje se les derretía. Yo no he vuelto a ver a la gente llorando de colores. Los he visto pintados de colores, pero no llorando de color en la presencia del Señor, ¿verdad? Y luego cantábamos otra más rápida: tú eres el alfarero, ¿se acuerdan? Que con tus manos me has formado. Y el coro decía: rompe mi cántaro, rompe mi copa. Pero lo decíamos con el corazón lleno de la satisfacción de que Dios tratara con nuestras vidas. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Hoy no cantamos eso. Hoy preferimos cantar: cansado del camino, sediento de ti. Necesitamos que Dios nos trate. Necesitamos que Dios nos procese. Yo no necesito un Dios que me chinee o que me haga piojito. Yo no sé usted, pero es que esta carne, hermano, cuando se levanta, mire, necesita ser tratada. Necesitamos que Dios procese nuestras vidas. Verso 5 de nuevo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Y ya Dios se enoja, dice: en un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Dios sabe derribar, Dios sabe destruir, Dios sabe arrancar. Esto es crítico y le pasó a Israel. Y ahora voy a decir un poco cómo pasó. Porque Judá, el reino del sur, a quien está siendo dirigida esta palabra, le había dado la espalda a Dios. Igual que 136 años atrás, 136 años antes, lo había hecho el reino del norte, las 10 tribus del norte, Israel. Por eso Dios decidió a las 10 tribus del norte arrancarlos, derribarlos, destruirlos, tal como aquella masa de barro que se había despedazado en las manos del alfarero. Y ahora el juicio vendría también sobre Judá, el reino del sur. Que Dios decía: ustedes se precian de ser una vasija útil en mis manos, pues las voy a romper, los voy a destruir, los voy a arrancar, porque me han dado la espalda y se han ido tras los ídolos. Y esa escena cotidiana que miraba Jeremías contenía una lección teológica profunda. Dios le mostraba que la relación entre el alfarero y el barro ilustraba su vínculo, el vínculo de Dios con su pueblo. En este caso Judá, enfatizando que Dios tiene toda autoridad para moldear a las personas y también para moldear a las naciones según su voluntad.
Y el tema de que Dios pudiera moldear a las personas y pudiera moldear a las naciones y pudiera moldear a los países y pudiera moldear las iglesias y pudiera moldear a su pueblo, pudiera hacerlo, esa autoridad y ese derecho lo tenía Dios más claro que aquel alfarero, porque Dios mismo era el alfarero y el que producía el barro. En la casa del alfarero, el barro no era producido por el alfarero. Pero en tratándose de Dios, Él es el dueño de su vida y de mi vida. Y como alfarero, Él tiene derecho de hacer con nosotros lo que Él quiera. Aunque no digamos amén, Él tiene derecho de hacer con nuestras vidas lo que a Él bien le plazca. Porque le pertenecemos en doble condición. Le pertenecemos a Dios como creación. Él nos hizo, Él es nuestro dueño. Amén. Y le pertenecemos a Dios por redención. Él nos compró a precio de sangre por la obra de Cristo en la cruz. Le somos propiedad en doble condición, por creación y por redención. Y hace unos años les conté la anécdota de aquel niñito que hizo un barquito. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, los que no recuerdan la voy a contar rápido. Resulta que el niñito era un perfecto, un perito artesano, hizo un barquito precioso. Y él iba todos los días al arroyo a jugar con el barquito que él había creado con sus propias manos, un barquito bellísimo, lindísimo. Y un día vino una cabeza de agua y se llevó el barquito. Río abajo. Nunca más volvió a ver el barquito. Años después, 20 años después, llega a una tienda de antigüedades y se encontró en un anaquel el barquito que él había creado con sus propias manos y que el río se había llevado. Y él llegó al mostrador de la tienda y dice: ese barquito que está en ese anaquel es mío. Y le dice el dueño de la tienda: pues ahora es mío. Si usted lo quiere recuperar, le cuesta tanto. Y él, como creador de aquel barquito, queriendo recuperar aquel juguete que de niño él había creado con sus propias manos, mete la mano a su bolsa, saca el dinero y compra su barquito que él mismo había hecho y que ahora estaba en una tienda de antigüedades. Ahora su barquito era suyo en doble ocasión, porque lo había hecho y luego porque lo había recuperado pagando un precio. Así es Dios con nosotros. Él nos hizo, Él nos creó y luego nos compró a precio de sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Le pertenecemos en doble condición. Entonces a Él le asiste el derecho de hacer con esta masa de barro lo que a Él le guste hacer. Dios podrá meter sus manos en nosotros como el artesano alfarero mete sus manos y empieza a buscar ahí en la masa de barro cualquier arenilla o cualquier palito o cualquier piedrilla, cualquier residuo de cosas que no debe estar en esa masa, que las tiene que quitar para que cuando echa la figura y vaya a ser pasada por el horno de fuego, ningún residuo, palillo, arenilla, piedrilla pueda hacerla quebrar. Por eso cuando el alfarero mete las manos y empieza a trabajar el barro y luego lo monta en el torno a dar vuelta para hacer su figura o para hacer instrumento útil en sus manos, eso duele. No es fácil. Se puede llorar, se puede sentir feo, pero Él está trabajando en nuestras vidas. Dios podrá utilizar cincel, mazo, gubia, lima, lija, martillo, lo que Él quiera. Cualquier instrumento que Él quiera, aún sus propias manos,
podrá meterlo, utilizarlo ahí para construir el vaso de honra que Él quiere que seamos para su gloria. ¿Usted se deja? No es fácil, pero es el proceso de Dios. Y eso es precisamente lo que le estaba pasando a David en nuestro texto de inicio, en el salmo que leímos. Porque David escribe este salmo cuando era perseguido a muerte por Saúl. Y en su huida, escapando de Saúl, incluso David termina haciéndose el loco en tierra de los filisteos. Y descubrí algo más, que David es el primer grafitero que existe en la historia humana. Es el primer rebelde que andaba manchando paredes. Lea conmigo, 1 Samuel 21:13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Note, y se fingió loco entre ellos. Vea qué rebelde, dice, escribían las portadas de las puertas. Ahí nació el graffiti. Y dejaba correr la saliva por su barba. Vea qué asco. Ahí hay una imagen ahí, un poco. Loco, David, ponla plena para que los hermanos vean mejor la gráfica. Un locazo. Se hizo el demente. Y la saliva ahí le corría por la barba. Se hacía el tonto y hacía que escribía ahí como las pañuelos verdes. Verso 14. Y dijo Aquis a sus siervos, el rey de Gad en Filistea: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? Huyendo de Saúl, David tuvo que inventarse una identidad que no tenía, que no le pertenecía. Cuando uno conoce el contexto de esa historia, uno no entiende lo extraño que resulta que le acontezcan estas cosas a un hombre que Dios ya había ungido para ser el próximo rey de Israel. Este hombre que sale huyendo, que se va a tierra de los filisteos, que se hace el demente, el loco, que se hace el tonto, que anda manchando paredes, que se hace el bobo. Este hombre tenía una promesa de Dios de que él iba a ser el rey. Estaba ungido para ser el próximo rey de Israel. En ese momento este hombre era príncipe. Entonces uno no puede entender, uno imaginaría que a un ungido de Dios, que está en línea directa a ser el próximo rey de Israel, uno no imaginaría que a un ungido de esa clase debería pasarle ninguna situación angustiante, porque es el ungido. Es el escogido. O sea, ¿cómo le pasa algo así si él está ungido? ¿Cómo le pasa algo así si ahora él es el príncipe en línea directa a ocupar el trono? ¿Cómo le sucede algo así a alguien que Dios escogió, que le dio la condición de ungido? Máxime cuando esa unción es para que sea rey. ¿Dónde debería estar el príncipe ungido para ser rey? ¿Dónde debería estar? En palacio. Está señalado por Dios, está escogido por Dios. Está ungido por Dios para tener el máximo honor que jamás alguien pudiera tener en una nación, como ser su gobernante. Pero le suceden estas cosas. Entonces, cuando uno tiene el contexto de la historia, uno dice: ¿cómo le pasa esas cosas a un ungido de Dios? Pregúntese usted, o tal vez usted se lo ha preguntado: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo soy tu hijo? Fui comprado con la sangre de Cristo. Señor, sácame de este crisol, ya no aguanto. Y quizás sucede porque, como a David, esa materia prima que se convertiría en rey dentro de poco debía ser tratada
para ser pulido conforme al corazón de Dios. Entonces, algunas cosas que nos suceden, quizá acontecen porque es necesario que nuestra vida sea conformada para ser conforme al corazón de Dios, sea tratada para ser conforme al corazón de Dios. Que fue lo que Samuel le profetiza a Saúl cuando el reino le es quitado a Saúl. 1 Samuel 13:14, mas ahora tu reino no será duradero. Note cómo dice: Jehová se ha buscado un varón ¿cómo? Un varón ¿cómo? Conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora, esta profecía se está dando años antes de lo que le está pasando a David. Quizá meses antes de lo que le está pasando a David. Dios le quita el reino a Saúl y le dice a través de Samuel: Dios te ha quitado el reino porque Dios se ha buscado un siervo suyo mejor que usted, que ese siervo es conforme a su corazón. Pero la declaración es profética, es visionaria. ¿Qué quiero decir? A ese momento el hombre que Dios estaba ungiendo, que era un chiquillo, ustedes recuerdan la historia, ni siquiera el papá pensaba en él. Samuel mandó un correo electrónico y le dice: Isaí, voy para su casa, prepárese porque de entre sus hijos Dios va a escoger el rey. Isaí prepara un banquete, prepara una fiesta, alista a sus 6 hijos y se olvida de uno. Cuando Samuel llega a casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, resulta que Isaí le hace desfilar a su primer hijo, grandote, hermosote, muy alto, bien fornido, hombre de guerra. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que Samuel se le iba a ir encima de una vez con el cuerno para llenarlo de aceite y ungirlo. Y le dice el Señor: alto, alto, alto. Estás equivocado. Él no es el escogido. Y le dice: usted mira lo de afuera, pero yo miro lo de adentro. Por cierto, y voy a hacer aquí una corrección que he hecho antes, porque mucha gente mal vestida, llena de lo que quiera llenarse el cuerpo, dice: es que Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo de adentro. Entonces yo puedo andar chingoleta, o yo puedo andar como me dé la gana andar, porque Dios mira lo de adentro. Pero lo que miró Samuel de afuera no fue una mala apariencia. A ver si me estoy dando a entender. El primer hijo que Dios está viendo de Isaí no era un hijo ni chingoleto, ni apretado, ni delicadito, ni lleno su cuerpo de cosas, de marcas. No, era un hombre hecho y derecho, día por derecho. Por eso es que Samuel dijo: este es. ¿Me estoy dando a entender? Entonces Samuel no se equivocó con él por la mala apariencia, al contrario, se equivocó con él por la buena apariencia. ¿Me estoy dando a entender? Digo, por aquellos que malinterpretan el texto y dicen: es que a Dios no le importa como yo soy por fuera, porque Él mira lo de adentro. No, espérese, está mal contextualizado. Y luego pasa el segundo hijo, pasa el tercero, pasa el cuarto, pasa el quinto, pasa el sexto. Ya para ese momento todo el mundo estaba loco de hambre y Samuel dice: de aquí no vamos a comer nada hasta que aparezca el ungido. Entonces yo me imagino que le echó el hombro, le echó el brazo al hombro a Isaí y le dice: mano, vea, Dios no se equivoca, algo está pasando aquí. Usted no tiene otro hijo por ahí, aunque sea con una vecina. Esto lo estoy inventando yo, ¿verdad? Estoy inventando yo. Usted no tiene otro hijo por ahí. Y entonces dice: sí, tengo el chiquillo. No, pero él no. Es menudito, delgadito, machito, ojitos claros,
Se ve muy delicadito. Él nunca se ha puesto un traje de guerra y lo tengo ahí cuidando las ovejas. Pues mándelo a traer. Y ese menudito, chiquitito, guapito, ojitos claros, machito, así como el pastor, ese bien bonito y guapo, ese era. ¿Qué Señor escogió? No estaba en la mente de su padre, no estaba en la idea de nadie, pero estaba en el corazón de Dios. Tal vez como usted o tal vez como yo, que nadie nos tomaba en cuenta, pero el Espíritu Santo sí nos tomó en cuenta. Y ahí le dejan caer el cuerno y lo ungen. Luego Samuel va y le dice a Saúl: ya el reino no es suyo, Dios ha escogido a alguien mejor que usted, conforme a su corazón. Pero eso que está diciendo Samuel es proyección, porque Dios tenía que trabajar con esa materia prima, el corazón de David, para que ese corazón fuera conforme al corazón de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, mi amado y mi amada, no se obstine, ni se asuste, ni se preocupe. Aunque usted no se vea como un ungido, como un hijo de Dios, por todas las faltas y los errores y los vicios y las cosas que usted tenga, déjese caer en ese torno donde el divino alfarero está trabajando, y permita que el Señor forme su vida. Permítase el proceso de Dios para que Dios nos haga como hijos e hijas suyas conforme a su corazón. Y cuando estemos en el proceso, digamos: gracias, Señor. Quítame esa piedrilla, quítame ese palillo, quítame esa arena, quítame todo lo que está estorbando en mi vida, para que yo sea como tú quieres que yo sea. De donde queda claro que para ser conforme al corazón de Dios hay que estar listo y estar listo para desarrollar su propósito. Es necesario, para ser conforme a su corazón, que Dios nos pase por el proceso. Amén. ¿Usted quiere el proceso? No es fácil. Duele. A veces hay que dejar cosas. A veces hay que sumar cosas. A veces hay que cortar relaciones. A veces hay que sumar relaciones. A veces hay que renunciar a sueños, a objetivos, a anhelos. A veces hay que asirse de otros sueños, de otros objetivos y anhelos que jamás imaginamos serían nuestros. Pero es el proceso de Dios, donde Dios nos está tratando. Dios va a quitar. Si Dios trabaja con nosotros, si tiene que rompernos, como aquel alfarero rompió la vasija, Dios nos va a romper. Y va a doler. Y los pedazos van a brincar por todo lado. Pero si Él está trabajando, Él nos va a hacer un vaso para su gloria y para su honra. Así que lo que Él necesite cortar, lo que Él necesite quitar, lo va a cortar. Lo va a romper, para hacernos un vaso que le honre a Él. Pastor, ¿duele? Yo le digo: sí, duele. Pastor, ¿es fácil? Yo le digo: no es fácil, pero se puede, porque Él está sosteniendo nuestras vidas. Y así el ungido David, después que salió de tierra de los filisteos, donde se había hecho loco, se fue a ocultar en una cueva, en la cueva de Adulán, y allí escribió nuestro salmo de estudio. Ahí fue donde lo escribió. La segunda parte de este mensaje, les dije, entraremos juntos a aquella cueva. Pero aquí escribió otra vez, verso 1: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque Él está siendo procesado. En otras palabras, ya no aguanto, Dios, ya no aguanto. Extiéndeme tu misericordia, ayúdame, ayúdame, sácame de esto. Pero quiero decirte que en medio de todo, en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pase el quebranto. ¿Cuántos queremos estar allí bajo la sombra de sus alas, donde Él nos cubre, donde Él nos protege? Mientras está el quebrantamiento, ahí está la protección de Dios. No estamos solos. David entendía que su vida corría peligro. Entonces clama a Dios por misericordia.
Cúbreme como el agua, como el águila cubre su nido. Cúbreme como la gallina protege a sus pollitos hasta que pase este quebranto. Cúbreme. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Cuando yo me pongo a analizar la vida, para poder amar, para poder confiar en Dios, para poder hablar de fe, ¿cuántas cosas he tenido que ver? Recuerdo ver a mi hermano que está en la presencia del Señor languidecer, apagarse poco a poco, como una vela que se va consumiendo por el fuego, como la esperma que se va deshaciendo hasta que su luz se apagó. Hasta el último instante yo dije: Señor, tú me lo vas a levantar, lo vas a sanar, y lo creí. Y no sucedió así. Pero crecí en fe. Yo por lo menos crecí en fe. Crecí entendiendo que lo que Dios decide es mejor que lo que yo pido, que su voluntad y su soberanía deciden lo mejor, aunque el corazón se me hubiera partido. Pero ahí bajo la sombra de sus alas hasta que pasó el quebranto. Les confieso algo, en aquel momento yo oraba: Señor, cuando venga el momento fatal, llénanos de paz, llénanos de paz, llénanos de paz, llénanos de paz. Porque uno oraba esperando el milagro, pero también los ojos veían cómo la llama se extinguía. Y un domingo de culto, como a las 6 de la tarde, después de haber bautizado en la mañana a una familia entera que él se ganó para Cristo, el teléfono sonaba y sonaba y sonaba, vibraba, vibraba. Y yo estaba ministrando los cantos, y vibraba y vibraba. Y saqué el teléfono, hice lo que no debo hacer. Y había un número privado insistiendo. Y ahí en el púlpito me volví a una esquina. ¿Qué pasó? Y vino la noticia fatal. Le dije al oído a la pastora: mi hermano falleció, me tengo que ir. Y yo le oraba al Señor que mi mamá no se me derrumbe, que mi papá no se me derrumbe. Y recuerdo que llegué a la casa. No sé por qué les cuento esto, pero esto es vida. Esto es proceso, ¿de acuerdo? Llegué a la casa, estacioné el carro, casa de mis papás, iban saliendo los paramédicos. Y yo dije: ¿qué pasó? Nada que hacer. Falleció. Y entré y mi viejita estaba así en la pared, recostada, llorando. Y yo le dije: ¿qué pasó, viejita? Se me fue, me decía. ¿Dónde está, mi amor? Le digo: ¿dónde está? Ya está en la presencia del Señor. Entonces le digo: paz, paz, paz. Ella me dijo: sí, paz. Al día siguiente, cuando pasó todo en el cementerio,
Veníamos todos en mi carro. Ahí veníamos como una lata de sardinas. Como 8 en un carro de 5, imagínese usted. Y dice mi papá, que en ese momento no era creyente, él dice: oiga, hermano, lo que es el proceso de Dios, dice, qué paz más extraña nos inundó. ¿Usted sabe qué me mostró Dios? Que Él escuchó mi oración. Cuando yo le decía, aquel día, así sucede, llénanos de tu paz, llénanos de tu paz. Y una piedra hablando, como era mi padre en ese momento, dice, qué paz más extraña nos inundó. Eso es proceso. Crecer en fe, sentir el consuelo de Dios para poder consolar a otros. Por eso la piedra o la masa de barro tiene que ser tratada de la forma que Dios quiera, como Él se le ocurre, pero Él nos va a tratar. Y lejos de rebelarnos contra Dios, de renegar del proceso que estamos pasando, de enojarnos y vociferar por la época mala, aprendamos a confiar en Dios, a pedir su cuidado y a permanecer quietos bajo su sombra, esperando que pasen las dificultades, tal como lo hizo David. ¿Quiere que le diga algo? Perdónenme por este exabrupto, pero yo le voy a decir algo. Eso que usted está viviendo, eso también pasará. Pasará. Les aseguro que Dios no se ha olvidado de usted, que Dios no se ha olvidado de mí. Les aseguro que Dios no se ha olvidado de nosotros, y lo escribí para ustedes. Les aseguro que la sombra de sus alas nos sigue protegiendo, que ahí estamos amparados, que ahí estamos cuidados. Cualquiera que sea la situación, Él está protegiéndonos. Y eso que usted vive y atraviesa ahora como proceso, también pasará. Y un día usted contará como testimonio, como lo estoy haciendo yo hoy, de la gracia de Dios. Pero sigamos viendo a David metido en la profundidad de aquella cueva, rodeado de malísimas compañías que luego analizaré la próxima semana sobre todo, mientras él se escondía de Saúl, quien procuraba su muerte. Y veamos a dónde y a quién dirige David su clamor. Porque no es fácil donde él estaba. Mire, hermano, después de ser el músico principal del palacio, después de que la gente en las calles dijera, Saúl mató a miles y David mató a 10,000, Saúl mató a miles y David mató a 10,000, y aquella algarabía, después de estar recibiendo los aplausos y los honores del pueblo, ahora estar metido en una cueva, y va usted a ver más adelante cuando lea con qué tipo de gente estaba. No es fácil. Pero él dice en el verso 2, clamaré al Dios Altísimo. ¿A quién hay que clamar? En el proceso que hay que hacer, clamar al Dios Altísimo. Dice, clamaré al Dios Altísimo. Al Dios que ¿qué? Que me favorece. ¿Usted oyó? Diga conmigo, yo tengo el favor de Dios sobre mi vida. Ahora lo vamos a decir como quien cree. Yo, y diga mi casa, mi familia, tenemos el favor de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces David dice, yo clamaré al Dios que me sostiene, al Dios que me favorece. ¿Y qué va a pasar? Dice, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Alguien puede decir amén y puede dar gloria a Dios. Dios enviará desde los cielos a rescatarme. Verso 4. Note cómo estaba él, cómo se sentía. Esta es una expresión de sus sentimientos profundos. Mi vida está entre leones, dice, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Que está diciendo, me tienen rodeados sicarios, me quieren matar, me quieren comer, me quieren hacer papilla. Si me encuentran, me destruyen.
Entonces David, ungido rey, es ahora príncipe perseguido. Y de él aprendemos que el proceso, por difícil que la estemos pasando, debemos siempre elevar nuestro clamor a Dios. Si algo veo en este salmo que él escribe ahí escondido en aquella cueva, es que él no está renegando, ni está refunfuñando, ni está en quejabanza, ni está amargado, ni está obstinado. Entonces David nos enseña que el proceso de Dios se debe vivir en oración, se debe vivir en alabanza, se debe vivir en adoración, en agradecimiento. Se debe vivir en la confianza de que Dios, aunque no lo veamos, está dirigiendo todo. ¿Usted puede creer que Dios está dirigiendo todo? Y que Él hará que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Nada hay que pueda impedir que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Y es que aunque las circunstancias nos lleven a lo profundo de una cueva oscura y de repente hasta maloliente, sin poder ver la luz, sin poder mirar allí adentro el verde de las montañas o el brillar del sol, no obstante debemos estar seguros que aún ahí nuestro Dios sigue en control de todo. Aunque estemos en el hueco oscuro, Dios sigue en control de todo. Aunque se le haya venido una tras otra, Dios sigue en control de todo. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Aunque haya sido tocada su salud, Dios sigue en control de todo. Aunque ha sido tocada sus finanzas, Dios sigue en control de todo. Aunque ha sido tocado sus relaciones personales con su esposo, con su esposa, con sus hijos, Dios sigue en control de todo. Aunque usted esté enfrentando problemas en su trabajo, Dios sigue en control de todo. Aunque usted no ve la luz del sol porque está metido en el hoyo de esa cueva, Dios sigue en control de todo. Aunque usted no puede contemplar el verde de las montañas ni el celeste del río, Dios sigue en control de todo. Aunque usted siente que el mundo tiene encima, Dios sigue en control de todo. Nuestra respuesta al proceso de Dios debe ser de confianza y alabanza. Y cuando por efecto de nuestros pecados estemos atravesando juicio, nuestra actitud debe ser la misma, volviéndonos a Dios con arrepentimiento y alabanza. Si usted es de Dios y Dios tiene que procesarlo en juicio porque usted le ha dado la espalda al Señor, arrepiéntase y dé alabanza. Habrá gente que de repente no es de Dios y como aquella generación de Romanos 1 que dice la Biblia que Dios le quitó los frenos y que hagan lo que les dé la gana. Pero si alguien sinceramente es de Dios, Dios lo va a tratar. Dios nos va a tratar. Ahora veamos a David sufriendo gratuitamente la persecución, porque él no hizo nada para que Saúl lo persiguiera. Sin embargo, veámoslo agradecido y agradeciendo el hecho de que a pesar de ello tiene la seguridad de que Dios está protegiendo su vida. Es decir, la está viendo bien fea. Está teniendo la situación bien difícil. Pasó por tierra de los filisteos haciéndose el tonto. Literalmente, haciendo el papel, humillado, ahora metido en una cueva terrible, pero él sigue confiando y teniendo seguridad de que Dios está protegiendo su vida. Note el verso 6. Red han armado mis pasos, se ha abatido mi alma. ¿Cómo está su alma? Abatida. No es pecado sentirse mal.
salvo que usted se sienta mal por el pecado o porque ha pecado. Pero no es pecado sentirse mal. ¿Usted se ha sentido mal alguna vez? Yo sí. Ahora, mira, estoy pensando que me parezco a Jeremías, ahora me volví llorón. Así es, en serio. De un tiempo para acá por todo lloro. Se me quiebra la voz muy fácil. Antes solo lloraba en la presencia de Dios, pero ahora me da. Y le digo, ay no, Señor, ayúdeme a salir de esto. Sí, me siento muy vulnerable muchas veces. Se me quiebra la voz fácil. Y me he puesto a pensar, ¿y si tengo que dar una conferencia y hay un montón de gente y me agarra la lloradera, qué hago? Me he puesto a pensar en eso, a lo sincero, me he puesto a pensar. Y David dice, red han armado mis pasos y ha batido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. 57:5, exaltado sea sobre los cielos. O sea, él está diciendo, me siento pésimo, estoy bajo cero, estoy hecho leña, me siento abatido, no veo esperanza, pero yo he decidido exaltar y alabar tu nombre. Dice, verso 5, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria. Le digo algo, en el proceso la actitud cuenta mucho, la actitud con que uno lo enfrenta. Así que nuestra actitud en el proceso hace que el trato del alfarero sea más benévolo que si nos ponemos a resistir su obra. En el Antiguo Testamento hay alguien que se le resistió. Una figura que Dios dice, lo machuco. ¿Quién fue? Y lo machucó bien. ¿Quién fue? Faraón, ¿verdad? Hasta que perdió a su hijo y aún así tampoco entendió. Tuvo que perder su ejército. Y me encontré una historia que no sé si es cierta, es decir, no puedo constatar que haya sucedido tal cual. Sin embargo, la historia que les voy a contar tiene una recta interpretación de la vida cristiana y enfrenta a aquellos que andan enseñando otras cosas. Empiezo así. Cuentan que un hombre conservador y de sana doctrina le manifestó lo siguiente a una afamada predicadora de la televisión, ante lo cual ella se derrumbó en el escenario, es decir, se avergonzó. Dice, esa noche este hombre subió al escenario sin permiso y la predicadora dejó caer el micrófono frente a 18,000 mujeres y por primera vez en muchos años no encontró una frase optimista para salvarse. El lugar de reunión estaba lleno hasta el último asiento. Las luces azules recorrían las gradas como si el lugar fuera un concierto, no una conferencia cristiana. En las pantallas gigantes aparecían rostros de mujeres llorando, abrazándose, levantando las manos, mientras repetían frases de victoria emocional. La conferencia se titulaba Disfrutando la vida diaria, secretos para la felicidad permanente. Nunca habían leído a David en la cueva. Y durante 3 días se había vendido como el encuentro capaz de borrar tristeza, ansiedad y descontento. La predicadora de muchos años, con la seguridad de quien había hablado ante multitudes durante décadas, caminaba de un lado a otro del escenario. Su voz era dulce, firme, casi maternal. Sabía cuándo hacer una pausa, cuándo sonreír, cuándo bajar el tono para que una frase pareciera revelación. Dios no las diseñó para vivir tristes, dijo levantando su Biblia.
en una mano. Si la tristeza permanece es porque sus pensamientos todavía no se han alineado con las promesas divinas. Miles de mujeres respondieron con aplausos. Algunas venían de matrimonios rotos, otras habían perdido hijos, trabajo, salud, esperanza. Muchas habían pagado boletos carísimos porque necesitaban creer que existía una fórmula para dejar de sufrir y para dejar de doler. Ustedes conocen esas reuniones, ¿verdad? En la primera fila de invitados estaba este hombre quien escuchaba inmóvil. Había sido invitado para dar brillo al evento, para hablar del propósito de fe en las grandes esferas donde él se movía, puesto que él era un actor de la gran pantalla. Sin embargo, desde el primer día algo le pesaba en su pecho. No era la música, no eran las luces, no era la emoción de los asistentes. Lo que a él le pesaba era el silencio que en aquel auditorio había acerca de la cruz. Durante 2 días había oído hablar de autoestima, de declaraciones positivas, de llaves mentales, de victoria emocional, felicidad constante. Había escuchado versículos como frases de motivación, promesas convertidas en métodos, lágrimas tratadas como fallas de pensamiento, pero nadie había hablado de sacrificio. Nadie había mencionado seriamente el arrepentimiento. Nadie había explicado que seguir a Cristo también podía llevar a noches oscuras como las de David, a pérdidas incomprensibles como David, a obediencias que duelen como en el caso de David. Ahí no había lugar para esas cosas. Cuando la predicadora presentó su fórmula de 6 pasos para transformar la vida emocional en 30 días, el escenario, el estadio se puso de pie. En las pantallas aparecieron las palabras victoria constante, la música subió, las mujeres repetían frases al mismo tiempo como si cada oración pudiera expulsar años de heridas. La conferencista sonrió con el dominio perfecto de una comunicadora que sabía mover a una multitud y pronunció una frase con verdad a medias. Esta noche, proclamó ella, aprenderán a no volver a vivir bajo el peso de la tristeza. Dios quiere hijas felices, libres, poderosas, incapaces de ser destruidas por sus circunstancias. Tal vez sí, tal vez no, es una frase, una verdad a medias. El hombre apretó los dedos sobre el respaldo de su silla, recordó los textos bíblicos y de historia sobre los primeros cristianos, recordó a los mártires que cantaban mientras perdían todo, recordó que el gozo bíblico nunca fue una anestesia, sino una llama encendida en medio del sufrimiento. Entonces se levantó. Al principio solo algunas personas lo notaron, después las cámaras lo enfocaron y su rostro apareció en las pantallas. Un murmullo atravesó el estadio. La conferencista dejó de caminar. El equipo de seguridad se movió confundido, pero el hombre ya avanzaba hacia las escaleras del escenario. Señora, dijo él sin gritar, pero con una voz que cortó la música. El sonido bajó de golpe. 18,000 mujeres se quedaron mirando. La mujer que arengaba en el escenario a aquellas multitudes intentó sonreír. Hola, hermano, ¿quieres compartir algo con nosotras? Él subió al escenario. No llevaba gesto de rabia. Su rostro parecía el de alguien que había esperado demasiado para decir una verdad. Necesito hacer una pregunta delante de todas estas mujeres, expresó. La conferencista sostuvo el micrófono con más fuerza. Adelante, diga. El hombre miró a la multitud, luego miró a la expositora y dijo: Jesús sufrió por nosotros.
Las 4 palabras cayeron como una piedra en agua quieta. Nadie aplaudió. Él dio un paso más y expresó: durante 3 días he escuchado promesas de felicidad constante, pero Cristo nunca prometió una vida sin dolor. Cristo prometió estar con nosotros en el sufrimiento. Cristo no vino a enseñarnos técnicas para evitar la cruz. Cristo vino a enseñarnos a cargar la cruz junto con Él. La predicadora abrió la boca, pero no dijo nada. El hombre continuó y su voz se quebró apenas. Aquí hay mujeres abusadas, viudas, madres agotadas, personas con depresión real. No necesitan que se les diga que su tristeza es falta de alineación mental. Necesitan saber que Cristo puede encontrarlas en el valle de sombra y de muerte, y no solo en la victoria. En el valle de sombra y de muerte, Él camina de nuestro lado. El estadio pareció contener la respiración. La conferencista bajó la Biblia lentamente. Su rostro, que minutos antes irradiaba control, comenzó a deshacerse. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante casi 2 minutos no habló, y cuando al fin lo hizo, su voz ya no sonaba como la de una predicadora famosa. Sonaba como una mujer acorralada por su propia conciencia. Hermano, dijo, dirigiéndose a aquel valiente varón, acabas de decir lo que yo he evitado durante años. Punto final a la historia. Ahora mi reflexión. La iglesia de hoy necesita escuchar que la vida, que las circunstancias, que Dios mismo pueden quebrarnos. Como aquello que vio Jeremías en la casa del alfarero. Pero también tenemos que escuchar, saber, tener la convicción que Dios está ahí dispuesto para volvernos a restaurar. Ya hay suficiente confort en el mundo, hay suficiente sobreestimulación por las pantallas de los móviles, las luces azules que generan, las luces LED que ahora iluminan las carreteras, la facilidad con que todo llega a nuestras manos, porque ahora todo llega muy fácil a nuestras manos. La gratificación sin esfuerzo, el aplauso sin merecimiento, los honores sin dedicación. Un día estos hablaba con una de mis hijas y les decía: el summa cum laude, el reconocimiento máximo de un estudiante en hoy no es igual que hace 20 años. Es decir, lo que le costaba a alguien antes ser estudiante prestigioso, hoy es demasiado fácil. Mucha gratificación sin esfuerzo. Se le da premio al que llegó en primer lugar como el que llegó en último, para que el último no se sienta mal. Se le da aplauso al excelente como aquel que lo hizo mal, para que el que lo hizo mal no se sienta mal. Hay mucho confort, mucha gratificación, mucho honor sin merecimiento, como para que los púlpitos se llenen de basura enseñando lo que la Biblia no autoriza y proclamando como palabra de Dios lo que es un discurso humano. La iglesia debe ser diferente y debe enseñar lo que hemos venido enseñando en las últimas semanas. Podemos pasar por aros difíciles, pero Dios está con nosotros y Él va a formar a Cristo en nuestras vidas y Él nos va a sostener en la dificultad. Permítanme concluir, por favor. David tenía una promesa de Dios. Como usted y como yo tenemos cientos de promesas de Dios. Él tenía una.
Samuel lo ungió para ser rey. Quizás sin saberlo ni entenderlo, para llegar al cumplimiento de aquella promesa, tuvo que huir lejos de donde esa promesa se cumpliría. Tuvo que salir corriendo del palacio al cual él estaba destinado a llegar a sentarse. Pero Dios lo ungió y luego lo mandó lejos del lugar de donde él tenía que gobernar. También lejos de su familia, lejos de su pueblo, lejísimos del palacio que se le había prometido o profetizado. Y ahora escondido en una cueva, temiendo por su vida, escapando de los sicarios que se habían contratado para matarle y rodeado de la peor gente que hubiera imaginado. Sin embargo, David se dio la oportunidad de alabar al Dios que le prometió lo inimaginable. Ahí, despreciado, olvidado, perseguido, teniendo temor por perder su vida y teniendo temor por su integridad física, también decidió alejarse de toda mala crianza o murmuración o queja contra el Señor, aún por su mala situación. Yo le pregunto, ¿usted cuando está en mala situación tiene la capacidad de agradecer a Dios? ¿Tiene la capacidad de levantar sus manos y decir: gracias, papá, gracias porque me estás procesando? Ya no aguanto, pero lo acepto, ayúdame. Y en el verso 7 del Salmo 57, él dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Permítame, ¿usted sigue sirviendo a Dios con igual pasión, con igual entrega, aunque la vida lo esté exprimiendo? Aunque usted está casi ya en la estopa. Porque David dice: pronto, yo estoy pronto, estoy listo, estoy atento. Mi corazón está dispuesto. Dice: cantaré y trovaré salmos. Y al alma que podría estar angustiada, que podría estar en revolución, que podría estar loca, le dice: despierte, alma, despierte. El alma es nuestro yo personal, nuestro ser interior. Dice: despierta, alma mía, despierta. También los instrumentos que alaban a Dios, salterio y arpa. Dice: me levantaré de mañana. ¿A qué? Verso 9: te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Usted puede cantar y alabar a Dios en medio de mucha gente, en medio de los pueblos, aunque usted esté metido en una cueva. Puede decir: te alabaré, Señor, cantaré y entonaré salmos, a tu nombre exaltaré, Señor. Puede hacerlo, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, hasta las nubes tu verdad. ¿Qué está diciendo David? Yo sé que al final tendrás misericordia de mí, porque tu misericordia es tan grande que llega a los cielos. Y lo que me has dicho yo sé que se cumplirá, porque tu palabra es verdad. Verso 11: ¿cómo debe conducirse uno en el momento del proceso? ¿Cuáles son las palabras que deben anidar y llenar nuestra boca en el tiempo de la dificultad? Note lo que él dice, verso 11: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Aunque yo esté en la peor situación, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Aunque me esté llevando la trampa, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Aunque la esté viendo difícil, sobre toda la tierra sea tu gloria, oh Dios. ¿Podemos cambiar de actitud?
podemos ponernos en otro canal, no en el de la queja, no el de la zozobra, no el del reto. Si tú existes, demuéstrame quién es usted para retar a Dios. Háblame como le hablaste a María, José enviando un ángel. ¿Acaso usted es José o la Virgen María? Para desafiar a Dios. En aquella cueva, como mencioné en varias ocasiones durante mi prédica de hoy, David se fue encontrando con un tipo de gente que quizá en muchas congregaciones no permitiríamos ingresar hoy. 22:1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Ahí es donde escribe este salmo que hoy he analizado. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Hasta ahí está bonito. Pero el verso 2, oiga lo que había en esa cueva. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Vea la congregación que tenía David. Todos los afligidos, todos los endeudados, todos los amargados. Y David fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. No, hombre, yo ni loco pastoreo en esa cueva. Todos los endeudados, todos los amargados, todos los afligidos. Pero David estaba ahí dando gloria a Dios. Qué ejemplo. Qué ejemplo de alguien que luego se dirá era conforme al corazón de Dios. Dios lo procesó. Tuvo que quebrarlo, tuvo que hacerse pasar por loco, estar lleno de secreción nasal, de babas, de todo, para que su vida fuera formada como un instrumento útil en las manos de Dios. La próxima semana volveremos a esa cueva. Hoy me resta decir si estamos pasando por el proceso o por el juicio de Dios. Tengamos paz. ¿Está conmigo? Respiremos confianza, arrepintámonos de todo mal camino y ofrezcamos nuestra mejor alabanza a aquel que sabrá saciarnos con bien en medio de ese iterín de dificultad. Abra su boquita y diga: exaltado seas Dios sobre los cielos y sobre toda la tierra sea tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Mil bendiciones. Les amo en Cristo, mis amados. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido una bendición compartir este tiempo con usted y su familia. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio, le invitamos a participar en la recolección de donativos. Su aporte nos permite continuar llevando el mensaje de esperanza a más personas. Les recordamos nuestros horarios de servicios y actividades. Gracias por compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, proclamamos sobre ti y tu familia: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz y bendecida semana en Cristo.